Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es fascinante ver cómo empezó, como un movimiento bastante pequeño en el Estados Unidos del siglo XIX. Sí, y cómo creció hasta ser una denominación global, ¿no? Impresionante. Exacto. Y para entender bien ese camino, nos vamos a basar en varios textos históricos, documentos que cuentan sus orígenes, las figuras clave, cómo se formaron sus ideas más particulares. También cómo crearon sus instituciones, la parte de la organización y, claro, su expansión por el mundo, que fue enorme. Nuestro objetivo hoy es captar esos momentos clave, esas ideas centrales, y también los desafíos, ¿no? Los problemas que tuvieron y que le dieron forma a esta iglesia. Vamos a ir desde el principio, desde ese fervor religioso del gran despertar adventista, hasta, cómo están hoy en día en todo el planeta. Así que empecemos a desentrañar esta historia. A ver, ubiquémonos primero. Siglo XIX, Estados Unidos. Mucha movida religiosa, el segundo gran despertar. Y no solo religiosa, también de reformas sociales. Estaba lo de la salud, gente como Sylvester Graham y la lucha contra la esclavitud, muy fuerte. Claro. Y en medio de todo eso aparece este movimiento, el Millerita. Guillermo Miller, un predicador que se puso a estudiar profecías. Y sacó la conclusión de que la segunda venida de Cristo era inminente, ya mismo. Y su mensaje, pegó fuerte. Ayudó mucho gente como Joshua B. Himes, ¿no? Que usó la prensa, el periódico The Signs of the Times. Sí, Himes fue clave para difundir todo. Fijaron fechas, y la más famosa fue el 22 de octubre de 1844. Pero llegó el día y... Y nada, Cristo no apareció. La famosa gran decepción o el gran chasco. Qué momento, ¿no? Durísimo. Imagínate la gente que había dejado todo. Miller admitió su error en el cálculo, eso sí, pero dijo, no pierdan la fe, citando la Biblia que a veces hay demoras. Pero el movimiento no se acabó ahí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se reagruparon? Fue un momento de replantearse todo. Del grupo que siguió creyendo, empezaron a destacar algunas personas que serían fundamentales. Pensemos en Jaime White, joven, con mucha energía. Ajá. Joseph Bates, un ex capitán de barco, muy metido en las reformas. Y Helena Harmon, que luego sería Helena G. de White. Sus visiones fueron centrales. Ellos no dejaron la idea de que Jesús venía pronto, pero empezaron a, reinterpretar las profecías, a desarrollar sus propias creencias. ¿Y cuáles fueron esas creencias nuevas, las distintivas que empezaron a salir? Varias muy importantes. Una fue la idea de la inmortalidad condicional. O sea, que no creían que el alma fuera inmortal por naturaleza. ¿Cómo es eso? Pensaban que al morir, la conciencia cesa, como un sueño, hasta la resurrección. George Storrs ayudó a popularizar esa idea. Interesante. ¿Y la otra famosa? El sábado. Exacto. Quizás la más conocida hoy. Adoptar el sábado, el séptimo día, como día de reposo y culto en vez del domingo. Ahí hubo influencia de los bautistas del séptimo día. ¿Cómo fue eso? Una mujer, Rachel Oakes Preston, le habló de esto a su pastor, Frederick Wheeler, y la cosa como que empezó a rodar. Formaron la primera congregación que guardaba el sábado en Washington, New Hampshire. Mencionaste a Helena G. de White. ¿Y sus visiones? ¿Qué rol tuvieron ahí? Un rol crucial, de verdad. Poco después del chasco, en diciembre de 1844, tuvo su primera visión importante. Describió un sendero estrecho hacia el cielo, iluminado por una luz detrás. ¿Y qué era esa luz? Ellos entendieron que era el mensaje Millerita de 1844, el del chasco. Sus seguidores aceptaron estas visiones como guía, como confirmación de sus interpretaciones bíblicas. O sea, las visiones daban dirección. Sí, y eso nos lleva a otra doctrina fascinante que salió directo del chasco, la doctrina del santuario. A ver, cuéntanos de eso. Un hombre, Hiram Edson, tuvo una idea justo después de la decepción. Pensó, ¿y si Miller no se equivocó en la fecha, sino en lo que pasaba en esa fecha? ¿Cómo así? La idea fue que el 22 de octubre de 1844, Cristo no vino a la tierra, sino que entró en una fase nueva de su trabajo en el santuario celestial, como un templo en el cielo. Ah, una reinterpretación completa. Totalmente. O.R.L. Crozier escribió sobre eso.
Y Joseph Bates lo conectó con el sábado, diciendo que el mandamiento del sábado estaba justo en el lugar más sagrado de ese santuario celestial. Vaya conexión. O sea, esta doctrina del santuario les sirvió para explicar el chasco y seguir adelante. Exacto, les dio un nuevo propósito, fue fundamental. Y al principio creían en algo llamado la puerta cerrada, como que la oportunidad de salvación se había cerrado para los que rechazaron el mensaje de Miller. Y eso cambió. Sí. Más tarde, visiones de Elena de White mostraron un mensaje más amplio para todo el mundo. Eso fue hacia 1848. Es interesante cómo evolucionaron las ideas. Y mencionaste algo antes que me llamó la atención, que los pioneros, como Jaime White o Bates, no creían en la Trinidad al principio. Es un dato histórico que a veces se olvida. Sí, varios pioneros importantes veían la Trinidad como algo, bueno, no directamente bíblico. Incluso pensaban que tenía origen pagano. ¿En serio? ¿Como el domingo? Algo así. Lo veían similar a la observancia del domingo o la idea del alma inmortal, como doctrinas que se habían metido en el cristianismo. Fue un proceso largo, de décadas, para que la Iglesia llegara a la visión trinitaria que tiene hoy. Qué curioso. Bueno, con estas ideas más claras, supongo que necesitaron organizarse, ¿no? Fue fácil. Para nada. Muchísima resistencia al principio. Venían de criticar a las iglesias establecidas como Babilonia por rechazar a Miller. Claro, no querían volverse lo mismo. Exacto. Temían que tener un nombre, una estructura, los convirtiera en eso. George Storrs, por ejemplo, advertía contra eso. Pero bueno, la realidad se impuso. La necesidad práctica. Sí. Jaime White fue uno de los que más insistió. Necesitaban ser una entidad legal para tener propiedades, como la imprenta de la Review and Herald. Ah, la imprenta. Y para organizar mejor el envío y el apoyo a los ministros. Era algo práctico. ¿Y cómo fue ese proceso? Paso a paso. Sí, fue gradual. En 1860, después de discutirlo bastante, eligieron el nombre, Adventista del Séptimo Día. Juntaba sus dos ideas centrales, la espera de la segunda venida, Adventista, y el sábado, Séptimo Día. Tiene lógica. Luego, en 1861, organizaron la primera asociación estatal, en Michigan. Ahí estaban Bates, Uriah Smith y finalmente, en 1863, la Asociación General, la estructura coordinadora. ¿Y Jaime White fue el primer presidente? ¿El que tanto impulsó? Pues no, curiosamente rechazó serlo, quizás para evitar críticas de que buscaba poder. J.N. Andrews también fue importante en esto. Una vez organizados, empezaron a crear instituciones. La imprenta ya la mencionaste. ¿Qué tan clave fue? Fundamental. La revista Review and Herald, que se estableció en Battle Creek, Michigan, fue como el pegamento del grupo. El centro de comunicación. Totalmente. Ahí se discutía doctrina, se compartían noticias, se creaba identidad. Uriah Smith fue editor por muchísimo tiempo. Un autor súper influyente con sus comentarios de Daniel y Apocalipsis. Las publicaciones fueron vitales. Y también se metieron fuerte en lo de la salud, ¿no? El famoso sanatorio de Battle Creek. Absolutamente. En 1863, Elena G. de White tuvo una visión clave sobre la reforma pro-salud. Hacía énfasis en dieta, ejercicio, agua, aire puro, descanso, confianza en Dios. Eso ya existía un poco en la época, ¿no? Sí, conectaba con otros movimientos de reforma, pero los adventistas lo integraron a su mensaje religioso. Fundaron el Instituto Occidental de Reforma Pro Salud en 1866, también en Battle Creek. Y ahí entra Kellogg. Ahí entra el Dr. John Harvey Kellogg, figura importantísima. Tomó la dirección en 1876, le cambió el nombre a Sanatorio de Battle Creek y lo hizo mundialmente famoso. El de los cereales. Bueno, él y su hermano inventaron los copos de maíz, sí, aunque esa es otra historia. Pero Kellogg fue un innovador en salud. La salud se volvió un pilar adventista. Hubo hasta un debate sobre un vestido de reforma para las mujeres, aunque eso no duró. ¿Publicaciones, salud y educación? ¿Cómo surgió eso? Al principio Jaime White dudaba. Pensaba que Jesús venía tan pronto que ¿para qué escuelas? Tenía lógica en su momento. Pero la necesidad se vio. Un maestro, Goodlaw Harper Bell, empezó una escuelita en Battle Creek en 1872. Y ese mismo año, Elena de White tuvo otra visión sobre principios educativos. ¿Qué decía?
Abogaba por una educación integral, mente, carácter, habilidades prácticas, no solo teoría. Y eso impulsó a crear el Colegio de Battle Creek en 1874. Fue como el modelo. Luego vino el colegio de Hillsborough, en California, que hoy es Pacific Union College. Con todo esto en marcha, doctrina, organización, instituciones, el paso lógico era salir, ¿no? ¿La misión? Exactamente. Tenían un impulso misionero muy fuerte. Decían eso de que la página impresa podía ir donde el mensajero no. Astuto. Se formaron sociedades misioneras y se apoyaron muchísimo en los colportores. ¿Qué eran exactamente? Vendedores de libros religiosos puerta a puerta. Gente como George King, vendiendo los libros de Uriah Smith, tuvieron un impacto tremendo. O Abraham Lagu, ya mayor, que se fue por su cuenta a Hawái y Hong Kong. Imprimió folletos en chino. ¿Qué personajes? ¿Y las mujeres? También clave. Hubo equipos de evangelización formados por matrimonios, como los Lindsay o los Lane. Elena de White habló de su influencia. Incluso se propuso ordenarlas en 1881, pero se rechazó. ¿Y los primeros lugares fuera de Norteamérica? ¿Dónde fueron? El primer misionero oficial fue J.N. Andrews, a Suiza en 1874. Europa empezó a crecer. Escandinavia con J.J. Matheson, Alemania y Rusia con L.R. Conradi. ¿Y más lejos? Australia fue un campo temprano importante, con S.N. Haskell en 1885. Usaron un barquito misionero, el Pitcairn, para llegar a islas del Pacífico. ¡Qué aventura! ¿Sí? En África, la misión Solusi, en actual Zimbabue, fundada en 1894, fue como la madre de muchas otras misiones. Y Latinoamérica. Empezaron con inmigrantes alemanes en Argentina y Brasil, pero luego se expandieron. Están las historias de Fernando y Anastal con los indígenas en el Titicaca y el Amazonas. Suena a una expansión rapidísima y muy diversa. Pero, a ver, no todo sería color de rosa. ¿Hubo conflictos internos, controversias? Claro que sí, normal en cualquier movimiento. Hubo grupitos disidentes al principio. La guerra civil en Estados Unidos fue un dilema fuerte. Eran abolicionistas pero pacifistas. ¿Qué hacer? Complicado. Elena G. de White aconsejó no participar con armas, pero quizás el debate teológico más gordo fue la conferencia de Minneapolis en 1888. Minneapolis, 1888. Suena importante. ¿Qué pasó? Lo fue. Dos predicadores jóvenes, E.J. Wagoner y A.T. Jones, pusieron mucho énfasis en la justificación por la fe. Y eso era un problema. Chocaron con líderes más viejos como George Butler o Uriah Smith. Estos temían que tanto énfasis en la gracia hiciera olvidar la importancia de la ley de Dios, sobre todo el sábado. Ah, el equilibrio entre gracia y ley. Un tema clásico. Exacto. Hubo tensión. Elena G. de White apoyó a Wagoner y Jones. Dijo que era un mensaje necesario sobre Cristo. Aunque fue tenso, a la larga se dice que revitalizó la fe de muchos, poniendo más foco en la relación personal con Jesús. ¿Y hubo gente importante que se fue de la iglesia o causó problemas grandes? Sí, claro. Dudley M. Cartwright, un predicador brillante, entró y salió varias veces y terminó escribiendo libros muy críticos. El Dr. Kellogg, el del sanatorio, tuvo conflictos por ideas que sonaban a panteísmo en su libro The Living Temple y también por el control del sanatorio. Lo expulsaron en 1907. Vaya. ¿Y los de Minneapolis? ¿Wagoner y Jones? También tuvieron caminos complicados después y terminaron alejándose. Más adelante surgieron otros grupos disidentes, los davidianos con Víctor Houteff. Los de Waco. Sí. Esa rama terminó trágicamente en Waco bajo David Koresh. Y hubo otras controversias doctrinales, como la de Desmond Ford en los años 70 y 80 sobre el santuario y 1844. Fue muy divisiva. Pasando el siglo XX, ¿cómo siguió la evolución? Hubo una reorganización grande en 1901. Crearon las uniones, un nivel administrativo intermedio y departamentos específicos. Educación, jóvenes. Más estructura. Sí.
Y en 1903, después de unos incendios tremendos en Battle Creek que quemaron el sanatorio y la imprenta, Todo. casi, decidieron mover la sede central a Washington, D.C., quizás buscando un nuevo aire, una ubicación más estratégica. ¿Y las guerras mundiales, cómo les afectaron? Fueron un desafío, sobre todo en Europa con la Primera Guerra, pero también consolidaron la postura de no combatiente en EUSA. Ahí está el caso famoso de Desmond II. El de la película, el médico que ganó la medalla de honor sin usar armas. Ese mismo. Y el crecimiento global siguió, ¿no? Siguió y explotó. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio fue brutal. Para fines del siglo XX, la gran mayoría de los miembros ya no estaban en Norteamérica. Donde crecieron más. Latinoamérica, África, partes de Asia. Un crecimiento espectacular. Tuvieron que adaptar métodos, formar líderes locales. Y más instituciones, supongo. Muchísimas más, escuelas, universidades como Loma Linda, que es muy famosa por avances médicos, hospitales, clínicas, hasta lanchas médicas en el Amazonas. Y la agencia humanitaria ADR se volvió muy importante. Y los medios, la radio, la tele. Profecía en radio, programas de TV como It Is Written, fueron clave para llegar a más gente. Con tanta diversidad global, ¿cómo manejan los debates de hoy? Por ejemplo, la ordenación de mujeres o la relación ciencia-fe. Son temas vivos. Lo de ordenar mujeres pastoras se ha discutido mucho en las reuniones mundiales. En 1990, 1995. No se aprobó a nivel global, pero algunas regiones sí tienen mujeres en roles de liderazgo pastoral. ¿Y la ciencia? Mantienen una postura creacionista, de creación literal en 6 días. Tienen su Instituto de Investigación de Geociencia para eso. Con otras iglesias, bueno, antes eran más separados, ahora hay más diálogo, pero sin dejar sus doctrinas propias. En 1980 publicaron sus 28 creencias fundamentales, reafirmando todo: Trinidad, santuario, creación, el don profético de Ellen White. ¿Y la estructura de la iglesia también cambió con la globalización? Sí, han intentado adaptarse. Por ejemplo, Norteamérica se convirtió en una división, separada de la Asociación General, para que no supervisara todo directamente. Buscan más representatividad global en los comités. Tiene sentido. Incluso el lenguaje cambia. Son más cuidadosos con palabras como misionero. Y el papel de los laicos, la gente común, es cada vez más fuerte con grupos como ASI o Maranata, que construye iglesias y escuelas con voluntarios. Ha sido un recorrido. Intenso, ¿eh? Desde aquel grupito después del chasco en 1844, con unas pocas ideas, hasta esta iglesia mundial, enorme y diversa. Vemos como una línea constante: profecía, sábado, salud, misión. Pero también una historia llena de debates, de adaptación y una expansión increíble. Es presiones de afuera, un crecimiento global tremendo, manteniendo un núcleo, pero adaptándose. Mirando al futuro, ¿qué desafíos y oportunidades se ven para un movimiento tan diverso, tan global, en el siglo XXI? Sobre todo, ¿cómo mantener esa unidad doctrinal y de organización que fue tan importante para ellos, con tanta diversidad cultural y teológica creciendo por todo el mundo? Es una buena pregunta. Una que de algún modo resume toda su historia de cambio y de buscar la continuidad.